Ya. Bueno, sé que varios grupos han tenido problemas con la exposición de hoy día en la mañana, ¿no? Entonces, por eso le vamos a dar paso al grupo de Ariel y al grupo de Franz para que puedan exponer, ¿ya? Entonces, les doy la palabra, chicos, pueden empezar. Ariel y Franz. Eh, Inge, esas diapositivas no son las nuestras. Uy, ay, 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 ay. Espérenme un momentito. Entonces. Ahora sí, chicos, pueden empezar. Ariel y Franz, pueden empezar su exposición. Ya. Buenos días, ingeniera, ¿cómo está? Buenos días, compañeros. Nosotros hemos escogido el tema de aliviaderos. Los integrantes del grupo somos Franz Víctor Chura y mi persona, Ariel Ronnie Maldonado. Siguiente, por favor, ingeniero. Ya. Ya, ¿qué es un aliviadero? Un aliviadero es una estructura hidráulica destinada a proporcionar el pase libre o controlado de aguas en los escurrimientos superficiales, siendo el aliviadero en exclusiva para el desagüe y no para la medición. Existen diversos tipos según su forma y el uso que tengan de ellos. A veces es de forma controlada y otras veces es como medida de seguridad en casos de tormentas impresas. Siguiente, por favor, Inge. Ya, existen
tipos de presas donde se utilizan los aliviaderos. En las presas de embalse, los aliviaderos permiten evacuar el agua sobrante o el agua en las avenidas que no cabe en el volumen de almacenamiento disponible. En las presas de derivación, permiten desviar el caudal excedente del deseado que entre en el sistema de derivación. Y en las presas de tierra es de capital importancia que la capacidad de desagüe del aliviadero sea amplia, ya que podrían destruirse si son rebasadas por el agua. Siguiente, por favor. Los tipos de presas. Hay tipos de presas de alto riesgo y de poco riesgo. Las de alto riesgo son presas que están situadas sobre los ríos principales con un gran potencial de escorrentía. Estas deberían ser clasificadas sin lugar a dudas como presas de alto riesgo. Y las presas de poco riesgo son presas pequeñas construidas en cauces aislados, en áreas rurales, donde es posible que la ruptura no pueda ocasionar pérdidas humanas ni daños materiales superiores a la capacidad económica del promotor. Estas son clasificadas como presas de poco riesgo. Siguiente, por favor, ingeniera. Ya, la relación entre la capacidad de aliviadero y el volumen de regulación. Cuando la presa no embalse el agua, el aliviadero debe tener la capacidad suficiente para evacuar la punta de la avenida. En ese caso, lo más importante es conocer el valor del pico de la avenida. En muchos proyectos de embalse es necesario la utilización de un volumen de resguardo por consideraciones económicas. Si la presa se puede construir lo suficientemente alta para almacenar el volumen de avenidas, además del volumen normal, no resulta teóricamente necesario disponer un aliviadero, salvo en casos de emergencia. En ese caso, el máximo nivel del embalse dependerá del volumen de la avenida. Para poder determinar el conjunto presa-aliviadero más económico, se tiene que estudiar la propagación de la avenida en el embalse para reducir cuál es la relación económica entre la capacidad del aliviadero y el volumen del embalse por encima del nivel normal. Sin embargo, aunque se hagan estos estudios, también debe estudiarse las dimensiones mínimas del aliviadero, compatibles con la seguridad. Siguiente, por favor, Inge. Los efectos reguladores del embalse. La acumulación de agua en un embalse depende de la diferencia entre los caudales que entran y salen. Para un intervalo de tiempo puede expresarse por medio de esta ecuación. Como dice ahí, el volumen acumulado del intervalo es igual al volumen medio de que entra al embalse durante el intervalo, menos el caudal medio que sale del embalse durante el intervalo de tiempo. Siguiente, por favor. Ya, los caudales de salida varían porque dependen de las dimensiones y tipos del aliviadero y también de la forma de operar para regular el aliviadero. La capacidad de carga de un aliviadero depende de sus dispositivos de control. En un aliviadero simple, el caudal variará con la altura de la lámina, del agua sobrante de la coronación y el volumen de regulación de embalse que aumenta al aumentar el caudal de desagüe. En un aliviadero de compuertas se puede hacer variar el caudal para la misma altura de agua en el embalse accionando las compuertas. En ese caso, lo que podríamos hacer es, podríamos abrir las puertas más despacio para que se deje acumular una cierta cantidad de volumen y después abrirlas completamente. Siguiente, por favor, ingeniero. Ya, la elección y el tamaño del tipo de aliviadero. Para la determinación y la combinación óptima del volumen de embalse y la capacidad del aliviadero, debemos tener en cuenta los factores. Entre estos tenemos los hidrológicos, los hidráulicos, los de diseño, de coste y los de daños posibles. Se deben considerar los siguientes factores como características del hidrograma de la avenida, del proyecto, daños que producirán en la avenida si no existiera la presa, daños que producirán en el caso de rotura de la presa o el aliviadero,
incremento o disminución de los daños aguas arriba o aguas abajo de la presa, el incremento de coste al ir incrementando la capacidad de los aliviaderos y el uso de desagües combinados que tengan más de una función, como por decir, controlar el desembalse o controlar el paso de las avenidas. Ahora le paso la palabra a mi compañero Franz. Bien, ahora sí yo voy a hablar acerca de los aliviaderos principales. Bueno, para diseñar un aliviadero debe ser preparado y también considerado por los distintos factores que influyen en su tipo, también tamaño, y seleccionando distintas variantes de cada uno de los componentes. Después se debe desarrollar el proyecto de un aliviadero específico teniendo en cuenta las condiciones particulares de topografía y cimentación y adaptando la estructura de control y los distintos elementos a las condiciones existentes. Bueno, una vez que se determina, ¿no?, el caudal de desagüe mediante la regulación de la avenida del proyecto, se pueden elegir las dimensiones generales de los aliviaderos. Siguiente, por favor, ingeniero. Bien, y al elegir el aliviadero hay que tener en cuenta la pendiente del terreno, ya que está atravesando por el aliviadero y el canal de desagüe, la clase y el volumen de excavación también, y el peligro de erosión en las superficies en contacto con el agua, la permeabilidad y la resistencia del cimiento y la estabilidad de los taludes excavados, como podemos ver allí en la imagen. También se pueden ver los elementos de un aliviadero. Siguiente, por favor. Los componentes del aliviadero, estructuras de control. Bueno, uno de los principales elementos del aliviadero es el dispositivo de control, que regula el caudal de desagüe. El elemento de control también limita o previene la salida de caudales por debajo de los niveles fijados del embalse y regula el desagüe cuando el nivel sube por encima del dicho límite. Y un segundo punto es que la estructura de control también puede consistir en un umbral, un vertedero, es decir, un orificio o una tubería, ya que las características de control en una tubería pueden variar con la altura de carga. Bueno, también las estructuras de control pueden tener distintas ubicaciones o formas, porque el umbral de un vertedero puede ser en planta, puede ser recto, como también puede ser curvo, semicircular o también en forma de U, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, ingeniero. Canal de desagüe. El caudal de desaguado a través de la estructura de control se lleva normalmente al cauce del río aguas abajo mediante un canal de desagüe. Existen excepciones en que los aliviaderos tienen caída libre desde la coronación de una presa en arco o bien atraviesan la ladera de una montaña y salen en cascada aguas abajo del estribo. Bueno, también el canal de desagüe, esto nos quiere decir que el canal de desagüe puede tener una pendiente muy variable, ya que la sección transversal, por ejemplo, puede ser rectangular, trapezial o circular, o también puede ser de otro tipo. Y también el canal de desagüe puede dejarse sin revestir o también puede dejarse revestido, porque son muy resistentes estos canales a la erosión producida por las altas velocidades de agua. Siguiente, por favor. Estructuras terminales. Bueno, cuando el aliviadero conduce el agua desde el nivel del embalse al nivel del río de aguas abajo, la energía potencial se convierte en cinética. Esta energía se manifiesta en forma de velocidades elevadas que impedirse se transforman en altas presiones. Por lo tanto, normalmente deben ponerse medidas para evitar arrastres o erosiones al pie de la presa o daños a la estructura. En algunos casos,
La descarga se realiza a diferentes velocidades directamente sobre el río, en donde la energía es absorbida a lo largo del cauce y esto por el impacto que causa también. Bien, el siguiente, por favor, ingeniero. Elementos de los aliviaderos. Bueno, la premisa es que el aliviadero sea capaz de derivar, también transportar y devolver el cauce de los caudales tomados del embalse. Y ahí podemos ver los diferentes elementos que son el canal de entrada, el vertedero labio libre controlado y el cuenco o estanque disipador, canal de salida. También está el canal de pendiente suave y el último, el canal de pendiente pronunciada. Siguiente, por favor, ingeniero. Estructuras de control. Bueno, como la estructura de control se utilizan vertederos fijos o móviles u otras estructuras que permiten regular el paso de flujo en presas pequeñas o en las que se encuentran alejadas de los centros poblados. No son recomendables, por ejemplo, los vertederos controlados por compuertas, esos no son recomendables. Bueno, esto en vista de que se requieren de aliviaderos, de actividades de operación y de mantenimiento continuo. Entonces, por eso no es recomendable también el vertedero por compuertas. El siguiente, por favor, ingeniero. Ahí está, como podemos ver aquí también, aquí el plano que está en vista, es de vista del aliviadero controlado. Ahí podemos ver el canal de entrada, el vertedero controlado, los airadores, también están las rápidas. De esa forma se puede apreciar el aliviadero en vista controlado. Bien, eso hemos podido hacer, ingeniera. Hemos terminado con nuestra exposición. Gracias. Ya. Está muy bien, entonces nos iremos a sus preguntas. ¿En qué autores está basada su investigación? Ingeniera, nosotros hemos comprado un libro mediante internet. Ya. Se me olvidó el nombre, pero está en el informe donde le hemos mandado y posteriormente hemos visto diferentes páginas. Sobre eso hemos recaudado más información y los apuntes de clase también que nos ha servido para poder elaborar toda esta exposición. Ya. Mi otra pregunta es, sus objetivos, lo que me muestran ustedes en sus diapositivas y en su informe, los objetivos siempre empiezan con un verbo. Analizar, realizar, plantear, justificar. Vuelvan a plantear a ver sus objetivos en este momento. ¿Cómo lo plantearían nuevamente? Mm, En nuestros objetivos podríamos poner la capacidad que va a tener los diferentes vertederos Ya, pero ¿cómo plantearían o con los un verbo, aliviaderos. empezando con un verbo? Eh, que los aliviaderos tienen la función que permiten evacuar el agua sobrante o el agua de las avenidas, por ejemplo. La segunda sería desviar el caudal de agua y la importancia de un aliviadero es eh, la capacidad de desagüe que tenga sea amplia, ya que podrían destruirse si son rebasadas por el agua. Mm, ya. Pueden poner, por ejemplo, analizar en las presas de embalse los aliviaderos que permitan evacuar el agua sobrante. O como tú decías, derivar, siempre empiecen por un verbo. ¿Ya? Ya, está bien, chicos. Gracias por su exposición. Muchas gracias, ingeniera.
No está Juan, ¿no? Juan Yanahuaya, no está. Ya. Entonces, hoy día va a ser los últimos días de clases. Están presentes. Su examen es el día martes 14 de julio. Ya es por la mañana. De 9 a 10:30. Y van a tener 15 minutos extra para poder subir su documento. ¿Listo? ¿Qué más? Eso nomás, los que me deben sus exposiciones, no se olviden, por favor. Hoy día en la tarde vamos a continuar con las exposiciones. Voy a exponer el grupo 10, si es que nos alcanza tiempo. El grupo 13, el grupo 14 y el grupo 6. ¿Ya? El día lunes van a exponer los que faltan, o los que no han expuesto, o los que no pueden exponer el día de hoy. Yo creo que sus compañeros han tenido varias inconveniencias y por eso no han podido exponer por la mañana, ¿ya? Después, ¿qué más les puedo decir? Que no lo dejen la carrera, de que es un costo extra más, ¿no? El internet, las clases virtuales, y posiblemente sigamos en este tipo de clases virtuales. Entonces sigan adelante con sus carreras, empiezan en cuarto año, en quinto año. No lo dejen, no deserten, hagan un esfuerzo más, estén a punto de salir, ir al campo laboral, ¿no? Entonces, sigan adelante, nos vemos el día del examen mediante la plataforma directamente, mediante Moodle, y será hasta otra oportunidad. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.